Bienvenidos a Crónicas al Instante. La Plaza de Santo Domingo en Zacatecas ha sido escenario de momentos clave y también de episodios curiosos que al observar con atención revelan mucho más de lo que aparentan. Voy a presentar aquí dos fotografías tomadas el 15 de septiembre de 1910 durante los festejos del centenario de la independencia. Muestran un mismo espacio en un mismo día, pero con atmósferas distintas. Este tipo de contrastes nos recuerdan que las imágenes históricas no solo documentan eventos, sino también decisiones, montajes y usos momentáneos del espacio público que rara vez se explican en los relatos oficiales. Ese día, Zacatecas, capital minera de enorme peso económico y simbólico, se integró al gran proyecto nacional porfirista de mostrar orden, progreso y estabilidad. Las plazas se transformaron en escenarios cuidadosamente preparados. Se colocaron adornos, se controló el flujo de personas y se definieron puntos estratégicos para la toma de fotografías. Sin embargo, pequeños detalles como la disposición de la gente, los vacíos repentinos o los cambios entre una imagen y otra abren preguntas sobre qué partes del festejo se buscó resaltar y cuáles quedaron fuera del encuadre. Más allá del festejo, la Plaza de Santo Domingo ha sido testigo de procesiones religiosas, actos políticos, concentraciones militares y episodios revolucionarios que marcaron el destino del país apenas meses después. Observar estas fotografías con una mirada crítica nos permite entender que los espacios históricos no son estáticos, cambian según el momento, poder y la intención de quienes los utilizan. Hay eventos poco conocidos y muy potentes ocurridos en la Plaza de Santo Domingo de Zacatecas o directamente ligados a ella. El ensayo del centenario, evento previo no documentado, días antes del 15 de septiembre de 1910. Antes del centenario, muchas plazas, incluida Santo Domingo, fueron cerradas parcialmente para ensayos de desfile, posicionamiento de tropas y pruebas de iluminación. En varios registros municipales se habla de desalojos temporales y del control de accesos. Pregunta detonante: ¿cuántas de las imágenes del centenario son del evento real y cuántas son de ensayos cuidadosamente ordenados? Presencia militar discreta. El mismo día del festejo, el 15 de septiembre de 1910, aunque las fotos muestran ambiente festivo, Zacatecas estaba fuertemente militarizada por temor a levantamientos previos a la revolución. Tropas colocadas fuera del encuadre, soldados en calles adyacentes, vigilancia de líderes opositores. En algunas tomas el público parece escaso, no por falta de asistentes, sino por perímetros de seguridad. Procesiones religiosas prohibidas pero toleradas. Finales del siglo XIX y principios del XX, oficialmente el Estado porfirista promovía un discurso laico, pero en Zacatecas procesiones salían de Santo Domingo de madrugada, actos religiosos sin permiso oficial, fotografías evitadas deliberadamente. Lo interesante, muchas rutas religiosas coinciden con las rutas cívicas del centenario. La plaza como punto de reclutamiento encubierto 1911-1913. Antes y después de la Revolución, Santo Domingo fue utilizada para reuniones civiles, que en realidad eran pases de lista, identificación de jóvenes para leva,
distribución de mensajes revolucionarios disfrazados de actos públicos. Algunos hombres que aparecen en fotos de 1910 morirán meses después en el levantamiento armado. La batalla de Zacatecas 1914, el antes invisible. 20-23 de junio de 1914, antes de la famosa batalla. Plazas vacías, campanas utilizadas como señal, edificios alrededor de Santo Domingo usados como puestos de observación. La plaza en 1910 simbolizaba orden y progreso. 4 años después fue un tablero de guerra. El detalle que casi nadie menciona: los silencios. Varias fotos de esta plaza o alrededores durante estas fechas. En varias fotos históricas se puede notar la falta de niños, mujeres agrupadas, espacios vacíos donde debería haber multitud. En las plazas no solo se reúne gente, revelan quién podía estar, quién debe faltar y qué historia conviene mostrar. En Zacatecas, como en todo México, la memoria también se construyó recortando la imagen. A ver, hace rato estábamos en la posición contraria. Ahora sí se puede ver de frente. Esta es la plaza, ese pequeño recuadro. Esta no es la plaza, pero es ahí en Zacatecas, los alrededores. A ver, déjenme les hablo de algo. Justo ahí se rompe el mito del progreso porfirista. En el campo, tiendas de raya y deuda perpetua. Y en la ciudad, como Zacatecas, la lógica era distinta, pero no era mejor que la del campo. Zacatecas entre 1890 a 1910. Trabajar sin salario real en la ciudad. Caso mineros urbanos y obreros de beneficio. Aunque la mina estuviera dentro o pegada a la ciudad, el sistema seguía siendo semi-feudal. ¿Cómo funcionaba? El salario se pagaba en vales. Esos vales solo eran aceptados en tiendas del propio mineral, pulperías autorizadas. El precio era 20 a 40% más caro que en los mercados libres. Y como resultado, el obrero ganaba, pero siempre salía debiendo. Ejemplo real en Zacatecas. En Venta Grande y Beta Grande, Zacatecas capital, hacia 1905, jornal nominal 25.37 centavos diarios. Renta de cuarto, una vecindad, entre 10 y 15 centavos. Maíz más frijol más carbón era más del salario diario. Herramientas y pólvora descontadas del sueldo. La trampa clave aquí era el patrón. Decidía qué día se pagaba y qué se descontaba. Vida urbana, vamos ahora. Hay vecindades, no hay barrios. En el centro histórico de Zacatecas, casas coloniales subdivididas en vecindades. Tenemos un cuarto para una familia completa más huéspedes. El agua es compartida. Letrinas comunes. Muchas fotos del centro histórico muestran fachadas limpias, pero ocultan patios saturados de gente. Y las mujeres en la ciudad trabajaban de lavanderas en ríos y acequias, tortilleras, costureras a destajo, sirvientas sin salario fijo, solo comida y techo. En muchos casos no recibían dinero, solo manutención.
Un control urbano. En Zacatecas capital, la policía vigilaba cantinas, plazas y mercados. Obreros no podían circular de noche sin justificación. Reuniones obreras sospechosas. O sea, la ciudad, cero libertad. Ciudad era igual a control más visible. El quiebre sucede entre 1909 y 1911, justo antes de la revolución. Aumentan los precios, se reducen jornales, escasez de maíz, huelgas mineras reprimidas, ya que Zacatecas era una olla de presión. Chécate las dos primeras fotografías. Las dos primeras fotografías que presenté es en esta misma zona. La gente venía por esa calle entrando a esta plaza. Así que se puede decir que aquí estamos en la parte contraria de vista hacia el fondo a esta plaza. Bueno, aquí sin duda se va a notar más claramente. Allá tenemos el Cerro de la Bufa al fondo. Y ahí está localizada la plaza de la fotografía inicial. Chequen otra fotografía un poco más atrás, apenas entrando por la pequeña calle que se veía al fondo. Santo Domingo, 1945, Zacatecas. Esto ya había acabado la revolución. 1945. Mira, por aquí tengo esta otra imagen, una vista panorámica de la ciudad de Zacatecas. Quiero pensar que desde el Cerro de la Bufa habrá sido tomada. Suscríbete, comenta, dale like, comparte.